Bienvenidos a Galería VIP nuevamente. Vamos a hablar acerca de un libro que seguramente va a levantar ámpula. Daniel Salinas Basabe, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, colega? Pues muchísimas gracias por su interés y por invitarme. Muchas gracias. Y cómo no, La liturgia del tigre blanco, una leyenda llamada Jorge Hank Ron, que sin duda alguna levantó muchas dudas respecto a si era una biografía autorizada o no. Respecto al contenido, las declaraciones que hace el propio Hank Ron, cuéntanos un poco. ¿Estaba autorizada, platicada? ¿Cómo estaba? Bueno, ¿qué tal? Yo parto de que es una biografía no autorizada desde el momento en que, bueno, el personaje no ha leído hasta el momento un solo párrafo de este libro y no ha dado ni en ningún momento sugirió ni hubo la posibilidad de que diera su visto bueno sobre el contenido del libro. Es decir, el contenido del libro y de todas las fuentes seleccionadas es absolutamente responsabilidad mía y como tal la asumo. Lo que sí sucedió, bueno, fue que el personaje estuvo dispuesto y estuvo de acuerdo a participar contándome su vida para escribir una biografía. Es decir, él jamás vio un borrador ni jamás vio un párrafo escrito por mí. Sin embargo, desde un principio, que es cuando él sale de la cárcel, cuando estuvo detenido del 4 al 14 de junio, yo hablé con él y le dije que, bueno, que yo había empezado a escribir un libro sobre él y que tenía mucho interés en conocer su versión de las cosas, principalmente en los hechos más polémicos que rodean su vida. Le dije, no va a ser un traje a su medida, posiblemente sea un libro que no le guste, que le desagrade, pero en la medida que usted colabore conmigo y me platique su versión de los hechos, obviamente va a ser un libro más objetivo y más completo. Pero a él no le importa, ¿no? Lo bueno o lo malo que se pueda decir de él. Nunca se ha escondido de esa personalidad que lo ha definido. ¿Cómo podríamos hablar de él, ya que lo mencionas en tu libro, en un perfil psicológico? Mira, tú lo has dicho, colega, él se siente muy cómodo dentro de su leyenda negra. Él se siente muy cómodo dentro de su personaje. ¿Por qué? Porque él no hace nada por tratar en algún momento de limpiar su imagen. Es decir, tanto su imagen exterior, su look, como sus palabras, sus acciones, no van jamás encaminadas a tratarte de decir, bueno, yo soy inocente, yo soy una blanca paloma, yo soy algo muy diferente de lo que todos han dicho. De hecho, generalmente su respuesta cuando se le cuestiona nunca es soy inocente, su respuesta suele ser a mí no me pueden comprobar nada. Incluso en temas como narcotráfico. Siempre es un tema en donde se le ha involucrado muchísimo, es decir, bueno, el mayor involucramiento fue la Operación Tigre Blanco, iniciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 1997, una operación que es filtrada y que es dada a conocer por dos medios estadounidenses y un medio mexicano en 1999, cuando no estaba terminada la investigación, es decir, estaba en marcha. Y bueno, finalmente en 1999 la propia procuradora Janet Reno y hasta el SAR antidrogas Barry McCaffrey tuvieron que aceptar públicamente que no tenían pruebas contundentes todavía. Es decir, no fue un decir eres inocente, pero no te podemos condenar. Si bien es cierto el hecho de que los Estados Unidos le haya retirado su visa y lo declare persona non grata, bueno, significa que si bien no pueden meterlo en la cárcel, tampoco confían en él. ¿Hay un cobijo por parte de autoridades mexicanas, el gobierno mexicano, en este sentido? En este momento no, lo ha habido históricamente, es decir, históricamente los gobiernos priistas pues han apoyado a la familia Hank y han hecho negocios con ella. ¿Por qué? Porque pues no hay dentro del régimen ninguna familia que maneje a ese nivel negocios y poder, negocios y política en un matrimonio casi perfecto y muy provechoso para ellos. Sin embargo, bueno, ahorita no se puede decir que el gobierno federal sea su cómplice. Yo estoy seguro que Felipe Calderón haría cualquier cosa, lo que estuviera en sus manos, por refundirlo a la cárcel, y simplemente no pudo. Pero hay priistas como Manlio Fabio Beltrones también, toda la maquinaria del PRI. Bueno, Manlio Fabio en este momento en el Senado, que tiene alianza con una persona que es hasta cierto punto un rival interno de Hank en el PRI baja californiano, que es el senador Fernando Castro Trenti. Pero bueno, gran parte del priismo, del ala mexiquense del priismo, del ala radical del priismo, los llamamos de dinosaurios, de una u otra forma le deben mucho a la familia Hank. Le deben mucho, y si bien en este momento
nadie que se esté jugando una elección o se esté jugando un futuro político quiere tomarse una foto con Hank Ron porque sabe que implica escándalo, implica pérdida de votos. Le hace Peña Nieto. Le hace Peña Nieto, efectivamente, que cuando fue Peña Nieto a su mitin en Mexicali, él pidió expresamente que Hank no fuera, que Hank no se acercara ni siquiera. ¿Por qué? Porque temía una foto que lo pudiera relacionar. Sin embargo, sí se reunió con él en privado, a puerta estrictamente cerrada. Y bueno, a lo mejor nadie se quiere tomar la foto con él, pero yo no sé qué priista pueda decirle no a una fortuna de más de $1,500 millones que puede patrocinar campañas. Muchos empresarios también, incluso. Muchísimos. Le deben bastante a la familia. Le deben demasiados favores. Hay quien dice que una de las máximas del profesor Hank González era: si quieres ganarte a la gente o si quieres tener a la gente en tus manos, haz que te deba favores. O sea, la mejor manera de comprar a la gente es hacer que te deba favores. Y entonces hay toda una generación de políticos y empresarios que le deben favores a la familia Hank. Y bueno, a la fecha uno podría parecer, bueno, eso es el antiguo régimen, eso ya pasó. No es cierto, está más vigente que nunca. Y de ahí se pueden definir muchas situaciones. Por ejemplo, decías la protección que de alguna manera le puede deber el todavía gobernador Erubiel Ávila a la familia, y también, por ejemplo, Madrazo, Roberto Madrazo, también tiene ahí su relación muy estrecha. Sí, bueno, el caso de Madrazo incluso sí es una relación, sí, casi familiar. Es decir, Madrazo es su compadre, ha sido su amigo desde muy chico. Cuando Carlos Madrazo muere en aquel accidente aéreo en Nuevo León, Roberto Madrazo era un adolescente y bueno, Carlos Hank González lo toma bajo su cobijo, le da sus primeros empleos en el departamento del Distrito Federal, siendo el regente, lo hace diputado a los 24 años. Entonces toda la carrera de Roberto Madrazo de una u otra forma es apadrinada por los Hank. En 1995, hay que recordar cuando se da el gran conflicto de la elección de Tabasco, y que el presidente Ernesto Zedillo le ordena a Roberto Madrazo, le dice, bueno, pues vas a tener que renunciar para pacificar el Estado, y el grupo Atlacomulco se declara en rebelión, y Carlos Hank González le habla a Roberto Madrazo para decirle, tú no te vas de Tabasco, tú te mantienes en la Quinta Grijalva, y desafiando al presidente, cosa impensable en el priista disciplinado, lo mantienen en Tabasco. Y luego en 1999 los Hank lanzan a Madrazo como precandidato a la presidencia en contra de la Bastida, oponiéndose a los sedillistas. Y claro, hay una relación también familiar. La esposa de Madrazo, Isabel de la Parra, bueno, pues ella tiene un gran vínculo con la familia Hank. Víctor de la Parra, su padre, fue un gran amigo, compadre de Carlos Hank González. Y bueno, Jorge Hank es padrino, de hecho, de una de las hijas de Isabel. Hay una leyenda en el sentido de si Cuauhtémoc Hank Ron, quien se ahogó en el Caribe, es el papá de la hija de Isabel de la Parra. Eso sí es una leyenda porque tendría que haber sido un embarazo de 3 años. La hija de Isabel, Daniela, nació en 1989 y Cuauhtémoc murió en el 87. ¿Qué otras leyendas pudiste develar ya en tus pláticas con él? Muchísimas, y muchísimas son ciertas. Muchísimas son ciertas. Es decir, mucha gente cree que es una exageración o que es producto de la fantasía cuando se dice que come tigres, que come sopa de tigre, que come la hiel del oso que es un afrodisíaco, dice él, poderosísimo, y que lo come, o que, bueno, manda a matar a sus tigres para quitarle los testículos y ponérselos a un licor que le prepara uno de los líderes de la comunidad china en Tijuana, que es el señor Fito Yi, un restaurantero. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto, no me lo han contado, lo he visto. Y el mismo Hank lo admite. Su colección de animales híbridos absolutamente improbables, como el ligre o liger, que es la cruza de tigresa y león, que es un animal enorme, con melena pero con rayas, ¿no? Parece salido de un bestiario medieval. La colección de más de 600 caballos, puras sangres, fieras salvajes, hipopótamos, jirafas. Tiene más de 20,000 animales en su hipódromo. Y también, pues yo creo que 20,000 mañas fiscales para encubrir pues todo el lavado de dinero que le han acusado y que hasta ahora no le han podido comprobar, por ejemplo, en sus casinos. Sí, fíjate que la sombra de la sospecha del lavado de dinero es obviamente la que, bueno, todo el mundo piensa, y es por donde más lo ha investigado. Hay quien dice que el Grupo Caliente es uno de los mejores equipos de contadores porque realmente las finanzas le han metido lupa
y nunca lo han podido agarrar por ahí. Es decir, el lavado de dinero es un tema que cuida mucho el aspecto fiscal de los casinos, y obviamente por el giro de negocio al que se dedica, pues sí, claro, se podría prestar. Ahora, bueno, la nueva joya de su corona, su juguete nuevo, es el equipo de fútbol, Xoloscuincles de Tijuana, que aparte lo ha posicionado políticamente de una manera impresionante, también con su dosis de polémica, porque uno de los artículos de la FIFA señala que las casas de apuestas no pueden ser propietarias de equipos de fútbol profesional. Sin embargo, bueno, otra de las estados de excepción. Que no pasa nada, ¿no? Uh-huh. En este estudio que tú haces, pues te encuentras también con mucha gente que de alguna manera pues ni siquiera oculta su respeto y su admiración, incluso su querer ser como este personaje, y lo catalogan de filántropo. Bueno, es que Hank tiene una vena muy filantrópica y muy mesiánica, es decir, desde que él llegó a Tijuana, una de las fiestas más célebres que hace es la del Día de Reyes, que es tradición de Santiago Tianguistenco, y bueno, él la hace con elefantes, camellos reales, y le da juguetes y regalos a todos los niños de Tijuana. El Día de las Madres también, es decir, tiene una vena muy mesiánica, de estilo de caudillo popular de otra época, y bueno, tiene también una beca que concede el Grupo Caliente, tiene su colegio, también el Colegio Cuauhtémoc Hank Ron, es decir, sus donativos a la Cruz Roja, sus donativos a causas de beneficencia son enormes, es decir, sí es una vena que tampoco es mentira, que él no trata de exaltar demasiado, simplemente lo hace, y bueno, ello da lugar a que con Hank sea muy difícil encontrar un punto medio, es decir, este libro es posible que no deje satisfecho a nadie. ¿Por qué? Porque trata de dar un retrato objetivo, hasta cierto punto de carne y hueso, de una leyenda sobre la que no hay medias tintas. Es decir, para los hanquistas es similar a un dios. O sea, el hanquismo, más que un grupo político, actúa como una secta. Realmente tienen rituales, liturgias que, vaya, no verías en otro grupo político, pero que, por ejemplo, cuando va a ser el cumpleaños de Hank, el 28 de enero, varios meses antes, él se deja crecer su pelo y su barba, y todos los de su séquito lo hacen. Es decir, el 27 de enero todo el Grupo Caliente está barbón, y llega el cumpleaños y se rasuran, ¿no? O, por ejemplo, bueno, ahora que la señora María Elvia Maya estuvo enferma, estuvo sometida a un proceso de quimioterapia, bueno, más de 500 personas se raparon en solidaridad con ella, ¿no? Empezando, obviamente, por su esposo. Entonces, la gente que lo quiere, lo sigue a un nivel de idolatría que va más allá de una simple filiación política. Pero viceversa, la gente que lo odia, o sea, el antijanquismo, lo ve realmente como un monstruo de proporciones mitológicas, o sea, casi como un minotauro en su cueva que hace cosas siniestras, ¿no? Entonces es muy difícil tratar de ponerlo en un justo medio y tratar de quitarle el halo de leyenda para decir, bueno, este es Jorge Hank Ron. Sin duda un personaje porque, o sea, la gente, el pueblo como tal, pues lo ve y lo idolatra en muchas ocasiones, más allá de los empresarios y de los favores políticos que le pueden deber a la familia, pero también se perfila para el 2013 y también tiene un séquito de ungidos, varios personajes de la política, pues que seguramente le deben mucho, y con eso me gustaría seguir platicando, y en unos momentos regresamos con ustedes, no le cambien. Este jueves no te pierdas sazonarte porque vamos a tener una ensalada fresca con una vinagreta de mostaza, un pescado en una salsa de chile que no te puedes perder y también unas quesadillas de flor de calabaza con sorpresa. Porque traen sorpresa y se van a quedar así. Aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. 2-metoxifluoro 3-feniletilamina. No la estamos jugando, weón. Andate con las pilas puestas, Mira, no te pienso volver a sacar de la comisaría otra vez. ¡Uy, pues puta ladrón! Carapuchán. Jueves, 22 horas. Están pasando cosas muy raras, Bernardo. Soy el nuevo director de marketing del team de Don Ambrosio. ¿Cómo me llamo? Niño, no querían darnos una sorpresa. La Colonia, segunda temporada. Lunes a viernes 19:30 horas. Sábado 22 horas.
Desde cada punto del país hacemos noticia. No dejes de informarte. TVC Territorio. Lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. Llevaremos hasta ti la mejor transmisión. Que se ponga la bandera porque hay medalla de oro para México en más de 67 kilogramos en el taekwondo. Con toda la experiencia acumulada. ¡A primera! ¡Se acaba! ¡Corea, medalla de oro! Londres 2012. TVC Deportes. Daremos nuestra mejor marca. Todo lo que necesitas saber está en cableguía.tv, donde no solo estarás al tanto de tu programación favorita, además encontrarás interesantes entrevistas, reportajes, secciones novedosas, actualidad, tecnología, ecotips, grandes estrenos y más. www.cableguía.tv. Visítala ya. Un brote de adrenalina. Visita con nosotros los rincones más intensos de nuestro país. 3 hermosas cascadas que albergan un centro turístico. Aventura México. Jueves, 12:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TVC. Se siente. Happy Cinema presenta. ¿Qué les dije? ¿Y es sensacional? No es seguro que me den el ascensor. Aún solo es un rumor creíble. Ay, soy una chica tan afortunada. Legalmente Rubia 2, viernes 15 horas. TVC, se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con Daniel Salinas Basabe y te preguntaba, Jorge Hank se perfila ya para el 2013 en Baja California. Sí, de hecho él mismo lo declaró, él mismo buscó esa declaración, terminando un partido de los Xoloscuincles contra San Luis, salió y dijo en entrevista banquetera que él quiere ser gobernador de los bajacalifornianos y que va a buscar la gubernatura. Por supuesto que la está buscando, ha tratado de colocar a su gente en estas elecciones federales. Su esposa quiso ser candidata a senadora, hasta cierto punto es un golpe al grupo que no la hayan dejado hacer, no la hayan dejado ser candidata a senadora y la hayan colocado en una segunda posición. Finalmente quedó como candidata a diputada plurinominal en 8º lugar, lo cual es casi ya su pasaporte a San Lázaro. No dudo que vaya a llegar. Yo creo que Hank sí la va a buscar en 2013, por supuesto que la va a buscar. En 2007 estuvo muy cerca de ser el gobernador de Baja California, realmente estuvo muy cerca. Y creo que el mayor adversario que tiene dentro es dentro del propio PRI, que es el senador Fernando Castro Trent, que fue su antiguo coordinador de campaña y que actualmente, es su enemigo, ¿no? Lo considera un traidor. Y yo creo que el PRI baja californiano se va a enfrentar en esas dos facciones. Vamos a ver quién es más fuerte. Tiene otro gran enemigo, Hank, que es la maestra del Vestero Gordillo. O sea, el Vestero Gordillo realmente odia a Hank. Tienen un problema que viene desde el tiempo de la alcaldía, cuando Hank en las escuelas municipales de Tijuana sacó al CENTE para darle el contrato colectivo a un grupo rebelde dentro del propio sindicato, que era el CETE de Héctor Lara Moreno. Desafió a la profesora, y también es sabido del pleito que hay entre Madrazo y la maestra, y Hank, que es madracista como su hermano, a más no poder. Oye, ¿y qué puede hacer o qué tiene tan, encantado a la gente para votar por él? Entiendo a los que le deben un favor político o económico como empresarios o como candidatos gobernantes, pero la gente, ¿por qué lo idolatra? Dinero, poder y circo. El fútbol lo ha catapultado terriblemente. O sea, cuando Tijuana carecía de símbolos de identidad, un equipo deportivo es algo que puede mucho, sino que le pregunten a Mauricio Macri, el dueño del Boca, o a Silvio Berlusconi con el Milán. Xoloscuincles ha sido su hit, tiene toda la temporada vendida, es decir, es imposible encontrar un solo boleto porque todos ya están vendidos de antemano. Tienes cada 15 días un estadio lleno de gente que de una u otra forma son tus fieles seguidores.
De hecho, eso se notó cuando Hank estuvo preso. Las manifestaciones de protesta para liberarlo era la porra, la barra de los choloscuincles exigiendo que saliera, ¿no? Más que una protesta política, parecía un cántico de barra de fútbol. Entonces, esa cuestión, el hecho de, vaya, todos los conciertos que organiza, los espectáculos que organiza, vaya, el circo que se le da también. Como alcalde, fue un alcalde que, si bien no fue muy buen administrador, no faltaron verbenas en Tijuana, no faltaron fiestas, y eso es algo que a la gente le puede mucho. El tijuanense tiene poco arraigo. Si bien es una persona muy trabajadora, generalmente hay una gran masa de población flotante en la ciudad, de gente que tiene pocos años viviendo ahí, y para los cuales un oscuro pasado de un político no significa nada. Es decir, si tú le dices a alguien que llegó de Sinaloa hace 2 años y que está buscando trabajo, oye, pero es que tu candidato está acusado de matar a un periodista, es que está acusado en Estados Unidos, no le importa. Más de necesidades inmediatas, y claro, Hank tiene todas las posibilidades de ser gobernador de Baja California. ¿Es un hombre peligroso? Es un hombre de otro tiempo. Es un hombre con otros valores autoritarios, de una línea vertical de mando, absolutamente. Y es un hombre que nació en pañales de seda y nació sabiendo que podía hacer lo que quería, que a él no se le niega nada y que hace realmente lo que quiere por el simple hecho de desearlo. Creo que sí se ha sobredimensionado hasta cierto punto su peligrosidad, pero es evidente que su psicología, su manera de ver las cosas, no es dentro de lo que encontramos como políticamente correcto. ¿Y sano? Depende qué veas de sano. Cómo come y cómo bebe, pues no es precisamente lo recomendable. ¿Sano psicológicamente hablando? Pues con una imagen muy mesiánica de sí mismo. Sí, con una imagen de saberse todopoderoso y de saber que a él no se le niega nada. Es decir, que el capricho que él quiere tener lo cumple. Es decir, un día quiso tener la alcaldía de Tijuana y simplemente la tuvo. Es decir, de una u otra forma quiso reivindicarse ante la memoria de su padre, el hecho de haber sido siempre la oveja negra del clan familiar. Y bueno, la realidad es que desde que el profesor ganó la elección del Estado de México en 1969 hasta 2004, ningún miembro de la familia Hank había vuelto a ganar una elección popular, es una elección abierta. Su hermano mayor, que fue el que fue el heredero de su padre, el Delfín, el que tuvo todo el apoyo, Carlos Hank Ron, quiso ser gobernador del Estado de México y perdió en la interna contra Peña Nieto. No pudo ni siquiera ganar la candidatura. O sea, hasta cierto punto Hank, que es la oveja negra, dice, bueno, pues yo, que era el malo de la familia, de una u otra forma, mira, soy capaz de gobernar. ¿Y el regreso de este poder de titiriteros es peligroso para la democracia en México? Yo considero que sí es un retroceso a la cultura de las instituciones, de la transparencia, de una mayor ciudadanización del poder. ¿Por qué? Porque es una forma ancestral y anacrónica de ejercer el poder. Es decir, yo veo en Hank muchos valores que lo emparentan con el típico caudillo latinoamericano. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en las grandes novelas de realismo mágico que hay sobre dictadores, o sea, como La fiesta del chivo de Vargas Llosa o El otoño del patriarca de García Márquez. Te pones a ver la figura del dictador mesiánico todopoderoso. Digo, bueno, caray, Hank perfectamente lo pudo haber inventado Vargas Llosa, pero es real. Es decir, igual lo leyó. Es un personaje real. Bueno, Leonidas Trujillo, el dominicano, fue absolutamente real, pero a lo mejor Vargas Llosa lo caricaturizó un poco. Pero sí, creo que es un retroceso. Es decir, yo veo a Hank un poco como un Santana, un poco con la opulencia de un Iturbide y el cinismo, por ejemplo, de un Gonzalo N. Santos, gente que fanfarronea, que hasta cierto punto hace alarde de su poder. Hay que decirlo también, digo, si Hank llegó a ser alcalde de Tijuana fue porque había corrupción en los gobiernos panistas. Es decir, Hank encontró la tierra fértil en Baja California para llegar al poder. Y si llega al poder va a ser porque va a seguir encontrando esa tierra fértil. Uh-huh. Entonces, ¿es peligroso que gobierne Baja California? Creo que es un retroceso en general para todo México volver al autoritarismo. Uh-huh. A cualquier forma de gobierno autoritario
y poco transparente. Oye, y también viene por ahí, o sea, el dinosaurio está despierto, está vivo, regresó, y también están apoyando a varios de los ungidos, de estos grupos, del priismo, de toda la maquinaria. El hecho de que Peña Nieto esté a la cabeza de las encuestas, ¿de qué nos está hablando? De un país sin memoria, de un país sin autoestima y de un país cortoplacista que se siente por obvias razones muy golpeado por el problema de inseguridad, por el problema de desempleo derivado en gran medida de una crisis internacional, de una gran recesión mundial. Y creo que esa misma mente de inmediatez, de cortoplacismo, de un discurso fácil y hueco, está provocando un retroceso que le puede costar muy caro al país. Es decir, es obvio, hay muchas razones de mucho peso para estar inconforme con el actual gobierno de Felipe Calderón. Se han cometido muchísimos errores. Sin embargo, creo que sería un error regresar a un manejo irresponsable de la economía, que sería un error echar hacia atrás lo que se ha logrado en cuestión de libertad de expresión, de libertades ciudadanas, de transparencia. Es decir, México tiene que ir avanzando más bien hacia una cultura cada vez más ciudadana de ejercer el poder, cada vez más de exigir rendición de cuentas a los políticos y de acabar con esas brechas abismales que sigue habiendo entre el funcionario y el ciudadano común. ¿Cómo pasará la historia el gobierno de Felipe Calderón? Como un gobierno que quiso y no pudo, que enfrentó una situación de la economía mundial gravísima, es decir, tal vez ningún otro presidente había enfrentado una recesión así. Pudo tener un manejo hasta cierto punto responsable de las finanzas, porque no hay una devaluación, pero lo cierto es que tampoco hubo crecimiento económico ni tampoco hubo empleo. Es decir, creo que faltó humildad, creo que faltó reconocer que estábamos en una situación, es decir, yo a Calderón le hubiera pedido un discurso más estilo Churchill, más de blood, sweat and tears, sangre, sudor y lágrimas, es lo que les prometo. Desde el y vamos a trabajar todos porque no están fáciles las cosas. Es decir, yo creo que se genera una alta expectativa en el sentido de presidente del empleo y bueno, después de todo lo que enfrentó, no todo es culpa suya, no es una crisis que surgió en el interior de México, pero yo creo que pasará la historia así, como un presidente que no enfrentó tampoco los grandes cacicazgos y los grandes poderes que siguen controlando a México y sobre todo no logró reducir la brecha abismal que, insisto, sigue habiendo entre el ciudadano de a pie, el ciudadano común y el funcionario público. Apenas tenemos tiempo. ¿Cómo es el ejercicio periodístico en Tijuana? A diferencia de otros años en el pasado donde pues era mucho más violento en comparación de otros estados y ahora que goza de cierta calma. Bueno, ocurrió por ejemplo en 2008, el 17 de enero, que fue la célebre balacera de la Casa de la Cúpula, que fue un combate de más de 4 horas en una mansión con el ejército y un grupo de sicarios ahí pertrechados. Ahí nos quedó claro a los reporteros tijuanenses que el chaleco antibalas era tan necesario como la pluma y la grabadora, ¿no? O sea, 2008 fue un año muy violento, nos tocaron los motines sangrientos de la penitenciaría, varios combates en avenidas muy grandes, muy transitadas, céntricas. 4 años después puedo decir que sí, Tijuana se ha pacificado. Por supuesto no es ni mucho menos un lugar donde puedas decir ganamos la guerra. Sin embargo, si lo comparas con Tamaulipas, por ejemplo, con Michoacán, con Ciudad Juárez, hay un abismo de diferencia. Es decir, en Tijuana, en Baja California, la estrategia del ejército sí funcionó. Vámonos a la sección de los 7 pecados, te voy diciendo cada uno y me dices lo que se te ocurre. ¿Míos o de mi personaje? Tuyos. Ay, caray, no, porque mi personaje, olvídate, dices gula y lujuria, pues... Ok, entonces vamos con, con los pecados del señor Jorge. Ajá. Avaricia. ¿Avaricia? No, es bastante espléndido. Envidia. Envidia... Yo creo que envidiaría haber sido como su padre. Ira. Dice que se enoja poco, pero cuando perdió la elección en 2007 pateó un pavo real. Gula. El peor de sus pecados. Alguien que come grasa de oso, tigres, leones, no creo que no sea goloso. Lujuria. 19 hijos, la mujer es su animal favorito y es muy seductor. Sí. Pereza. Pereza, se levanta todos los días a las 9 de la mañana, da una vuelta en su caballo, va a desayunar a Mujeres Divinas, después se mete al jacuzzi y empieza a trabajar como a las 12 del mediodía más o menos. Soberbia. Sí, es muy soberbio.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ti, colega. Les recomendamos el libro La liturgia del tigre blanco, una leyenda que, bueno, ya van a ir descubriendo un poquito más en la línea. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.